Sí, yo sé que da para hablar mucho más de la vida de Jesús y particularmente de este Evangelio de Marcos, pero bueno, la intención es que a través de estas pequeñas porciones podamos sacar una reflexión para nuestra vida y para nuestro corazón. Y realmente lejos de ser una clase, esto está muy lejos de ser una clase, tardaríamos mucho más hablando puntualmente de cada detalle de los capítulos del relato de este Evangelio de Marcos. Y bueno, por eso siempre la intención, como comenté desde el principio, es sacar pequeñas porciones, aunque puedan ser un poco extensas, pero algo que podamos reflexionar y nos llevemos en el corazón, algo pequeño y, y corto quizá, pero también que pueda ser muy significativo para nosotros. Y una palabra que me deja claro este capítulo, quizá para ustedes también al poder leerlo, es la palabra parábola, parábolas. Aquí Jesús ya comienza a hablar con parábolas. De hecho, este Evangelio de Marcos no tiene muchas parábolas. Algunos dicen que son 7, otros que son 9. Pero ya en el capítulo 4 en el que estamos hoy, ya empieza lo que es una parábola como tal, una ilustración que Jesús va contando. Y, y algo muy relevante, algo muy importante para destacar es que normalmente las parábolas son usadas para ilustrar el reino de Dios, para Jesús pueda compartir algo que era casi casi como un secreto, como algo que solamente los dedicados a las escrituras sabían. Jesús comparte lo que es el reino de Dios a cualquier persona de la manera que la puedan escuchar claramente. Pero hay algo que yo quisiera rescatar como una continuidad, un hilo teológico, una idea que vamos a conectar entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Vamos a conectarlo con dos particularidades. La primera es acerca de lo que hablábamos de los de afuera y los de adentro. Algo que me llamó mucho la atención es lo que encontramos en el versículo 12. Si ustedes lo leyeron con detenimiento, pareciera que sí Jesús está contando las parábolas, pero como que no quisiera que la gente realmente entendiera todo a la primera. Bueno, todo comienza a particularizarse un poquito esta frase o estas dos palabras, los de adentro y los de afuera, después de que él cuenta la parábola. Hay como que una pequeña descripción al final en el verso 9 que dice: el que tenga oídos que escuche y que entienda. Y ahí en el verso 10 dice que Jesús se quedó a solas. Fíjense, si lo pueden leer nuevamente o si lo prestaron mucha atención a esta parte, dice que se quedó solo con los discípulos y con las demás personas que estaban ahí reunidos. O sea, primero habla de una multitud, de mucha gente que lo estaba haciendo. Y en el capítulo anterior, en el capítulo 3, recuerda ese momento cuando llega la madre y los hermanos de Jesús y que estaban afuera y que desde afuera la madre y los hermanos le llamaron a que él salga, y él hace como que esta diferencia, se aprovecha el momento y dice, eh, o sea, hablándole a los que estaban adentro, dice: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Son los que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre. O sea, como que hablándole a los de adentro, haciendo una diferencia de esa familiaridad a los que estaban afuera. No que en ese momento negara que él tenía hermanos y una madre, sino que está hablando como que de una manera simbólica la familiaridad de los que están adentro y los que están afuera. Pero pareciera contradictorio porque en el capítulo anterior ayer comentábamos que el Evangelio empieza a expandirse. Entonces, ¿cómo uno sabe si está dentro y cómo sabe si uno está afuera, si aquí Jesús está hablando a todo el mundo? Bueno, en este capítulo 4 me llama mucho la atención también que eh, aquí no hay una afuera, porque dice el verso 11: a ustedes les es permitido entender el secreto del reino.
pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera, dice el verso 11. El capítulo 4 en el que estamos hoy comienza diciendo que Jesús empieza a predicar a la orilla del lago. Y yo quiero preguntarles, en la orilla del lago, en la orilla del río, ¿habrá una forma de saber en la orilla quién está dentro y quién está fuera de ese espacio? No del agua, sino de ese espacio. Es muy interesante que así en un lugar abierto no hay afuera ni adentro, o sea, literalmente todos estarían afuera. Pero la diferencia es en este versículo particular cuando Jesús llama aparte, dice el verso 10, que él se quedó solo con los 12 y con los que estaban ahí reunidos. Perdón, y con las demás personas que se habían reunido. Por eso comentaba hace un momento de esta diferencia en la cual dice el verso 10 que Jesús se quedó solo con los 12 y con los que se habían reunido. Ahí Jesús le dice, a ustedes les es permitido entender el secreto del reino de Dios, pero utilizo parábolas para hablarle a los de afuera. Entonces, la diferencia aquí no es que Jesús quiera ocultar el mensaje del reino de Dios, porque literalmente lo está compartiendo. Pero hay una diferencia aquí que yo quisiera resaltar de este capítulo, que es la cercanía con Jesús. Que esas parábolas quedan en el corazón, porque de hecho está respaldando eso de afuera y los de afuera y los de adentro con una parábola que es la semilla, la mala tierra y la buena tierra. La buena tierra es la que agarra la semilla y esa semilla puede crecer, puede dar frutos. Los que están cerca de Jesús son los que están escuchando el mensaje y los que están entendiendo ese mensaje. Esos son los que están dentro, no los que están fuera, que superficialmente escuchan la palabra, pero van, se alejan y ese mensaje es perdido, no tiene raíz. El mensaje de Jesús en los que están fuera, en los que escuchan o los que se acercan a Jesús por un momento, pero muy superficial ese momento. De hecho, este capítulo va con varias parábolas seguidas y todas van en ese sentido de la semilla, la tierra, el recibir el mensaje. Y la siguiente parte habla de la semilla, que dice ahora aquí particularmente dice el reino de Dios. Es como un agricultor que tira la semilla, o sea, ya dan a entender que en una buena tierra, y que el agricultor se va a dormir y que esa semilla de día y de noche esté el agricultor presente o no presente, esa semilla sigue creciendo, sigue teniendo su proceso de germinación y de crecimiento. Entonces aquí Jesús les da a entender que depende de Dios y de la obra que está haciendo en nosotros. Una vez más, queda muy resaltado la parte de los de afuera, los de adentro, que ya estamos haciendo énfasis que no es una forma geográfica otra vez, sino simbólica, que no hay una puerta que cierre para estar adentro y otros que quedaron afuera. O sea, más que nada es los que están cerca de Jesús. Esos son los que están dentro. Podemos decir que están dentro del mensaje, dentro del plan, dentro de la aceptación de Jesús. Están guardando a Jesús dentro de su corazón. Podría ser algo más fácil de poder transmitir. O sea, son los que están guardando a Jesús dentro de su corazón. Esos son los que están dentro. Los de afuera, pues son los que no están aceptando el mensaje. Y esto pasa, lo quería repetir nuevamente, porque ahora pasa en el lago, dentro del mar, en ese momento. Cuando dice el verso 36, vuelve a subrayar ahí, y dejando a las multitudes, dejando a todos los que están afuera, entra Jesús con sus discípulos al lago, se sube a la barca. Y bueno, esta realidad la quería repetir o hacer un poco más de énfasis, porque aquí lo estamos viendo un poco más claro. Ahora sí, en el lago, en el mar abierto, más claro que el agua no se puede. Que en el verso 36 dice que dejando a las multitudes, como que deja a los de afuera, ahora sí, los que escucharon superficialmente,
entra a la barca y le dice a sus discípulos, vamos a cruzar el lago. Y dice ahí en el verso 36 que otras barcas los siguieron. O sea, los que están cerca de Jesús se suben también a sus propias barcas y empiezan a cruzar el lago con él. Son los que están entrando, ahora sí como que vamos a verlo de una manera más simbólica, están entrando a lo inseguro. El mar en la antigüedad o como una forma simbólica teológica en los evangelios representa la muerte, representa la maldad. Por eso cuando nosotros nos bautizamos somos sumergidos al mar o a las aguas como una manera de simbolizar la muerte, y cuando nos levantan es como que la nueva vida. O sea, ese mar, esas aguas representan la muerte. Y aquí están entrando todos con Jesús de manera cercana, dispuestos a transitar con él. Y cuando suben, pues ya sabemos la historia, empieza una gran tempestad y bueno, Jesús calma las tormentas. Ahora, para ir concluyendo esta parte del capítulo 4, quisiera terminar con estas 3 preguntas. En realidad hoy tengo 4 preguntas que nos van a ayudar a reflexionar. Y la primera va en el sentido de la parábola del sembrador. Y es, quiero ser buena tierra cuando la palabra sea sembrada en mí. Quiero ser buena tierra, procuro estar cerca de Dios, procuro recibir esa palabra con disposición. La segunda pregunta va en el sentido de la siguiente parábola, que es acerca de la luz, que si se pone dentro de un cajón o se pone en lo alto para alumbrar a todos. Y la pregunta es, ¿estoy escondiendo la luz que he recibido? ¿Estoy escondiendo la luz que he recibido o estoy permitiendo que alumbre con claridad? Yo creo que todos tenemos algo que Dios nos ha alumbrado, que nos ha revelado, y es importante compartir lo que Dios nos da. La tercera pregunta va en el sentido de esa semilla que sembró el agricultor y se fue a dormir, y esa semilla sigue creciendo. Entonces la palabra de Dios que fue sembrada en nosotros, a veces en tiempos de crisis, de necesidad, sabemos que Dios nos habla algo, pero queremos respuestas rápidas, respuestas inmediatas, queremos que Dios ya cambie nuestra situación, que ya nos dé alivio, que ya sane nuestras enfermedades, que ya nuestro problema se resuelva. Y por eso la pregunta es, ¿confío en el proceso de Dios en mí, aunque no vea los resultados inmediatos? El agricultor se fue a dormir, la semilla fue puesta y dice la parábola que pronto salió una hoja, pronto fue creciendo, pronto dio los frutos, después fue cosechado. Entonces ese proceso es en el que debemos de confiar. Confío en el proceso de Dios en mí, aunque no vea resultados inmediatos. Y la cuarta pregunta va en la parte de la tempestad calmada, del verso 35 al 41. Y la pregunta es, cuando la tormenta sacude mi barca, ¿mi fe se mantiene o mi temor me domina? ¿Mi fe se mantiene o mi temor me domina? Y bueno, yo espero de verdad que este capítulo 4 nos haya sido de bendición, que estas parábolas nos recuerden que Jesús nos sigue hablando y nos sigue mostrando el reino de Dios, y que así sigamos caminando con fe y esperanza en que Él está con nosotros. Recuerda que Jesús te ama.